Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense para un viaje muy especial, un viaje que, les aseguro, va a tocarles la fibra. Vamos a hablar de algo que a veces nos cuesta admitir, pero que todos hemos experimentado, el cansancio. Y no un cansancio cualquiera, sino ese cansancio que se acumula, que nos pesa en los hombros, que nos roba la chispa. Es esa fatiga existencial, esa que se instala en el alma y tiñe de gris los colores más vibrantes de la vida. Y para ilustrarlo nos vamos a Oporto, a vivir una experiencia que lo condensa todo, un reflejo fiel de nuestras propias luchas internas. ¿Listos? Porque esto se pone interesante, profundo y sobre todo, muy humano. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, recuerden que si les gustan este tipo de relatos que nos invitan a la reflexión, que nos hacen sentir acompañados en nuestras propias batallas, y si quieren que sigamos trayéndoles contenido así, que hable de lo que realmente nos importa, suscribirse al canal es el primer paso. Clic en la campanita para no perderse nada, para que cada nuevo vídeo sea una cita contigo mismo y con nosotros. Hoy vamos a hablar de dormir juntos en Oporto, el viaje de cansancio de Cani y Deme. Y sí, lo han oído bien. No es una historia de romance convencional, de esos que nos pintan las películas con finales perfectos y parejas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Aunque la intimidad y la conexión son pilares fundamentales de cualquier relación humana que aspire a perdurar, esta es la crónica de cómo dos personas, Cani y Deme, se embarcan en una aventura que, si bien estaba llena de ilusión y planes maravillosos, se convierte en un espejo de su agotamiento acumulado, de las pequeñas batallas diarias que nos van minando sin que apenas nos demos cuenta, y de cómo, a pesar de todo ese peso, buscan refugio y consuelo el uno en el otro. Es la historia de cómo el cansancio puede ser el tercer protagonista de un viaje. Imaginen la escena, Oporto. Una ciudad que evoca romanticismo, historia, el aroma penetrante del vino de Oporto, la majestuosidad de los cruceros por el Duero que reflejan las luces de la Ribeira, un escenario perfecto para desconectar y recargar energías. Pero para Cani y Deme, este viaje se presenta bajo la sombra del cansancio acumulado. No es un cansancio de un día, de una semana, sino de meses, quizás años, de trabajo intenso, de responsabilidades que no cesan, de esas pequeñas presiones diarias, las llamadas piedras en el zapato, que se van sumando hasta formar una carga pesada, casi insoportable. Y es que, seamos sinceros, en la vida moderna, el estrés crónico y el agotamiento son casi compañeros de viaje inevitables para muchos de nosotros, esos que corremos detrás de los sueños, pero que a veces perdemos de vista la importancia de cuidar el motor que nos impulsa. Cani, nuestra protagonista, es una mujer vibrante, llena de energía, de esa chispa que ilumina las habitaciones. Sin embargo, últimamente siente que su batería está al mínimo. Las ojeras son una marca permanente, un recordatorio silencioso de las noches en vela, del ritmo frenético que marca su vida. El café se ha convertido en su combustible principal, una muleta para seguir adelante, y la idea de desconectar, de poner un alto y respirar hondo, se ha transformado en un sueño lejano, casi inalcanzable. Deme, por su parte, comparte esta fatiga, esta sensación de estar al límite, pero quizás la manifiesta de otra manera, quizás con una melancolía sutil, una falta de esa chispa que antes iluminaba su mirada, un cierto aire de resignación que se dibuja en sus gestos. Y juntos, en un impulso de esperanza, deciden que un viaje a Oporto será la cura, el antídoto perfecto para ese agotamiento generalizado que les ha ido consumiendo poco a poco. La expectativa es alta, como suele suceder cuando uno deposita todas las esperanzas en un escape. Han planeado todo con esmero, hoteles con encanto, de esos que parecen sacados de una revista de viajes, restaurantes con vistas al Duero que prometen cenas inolvidables, visitas a bodegas centenarias que narran historias de tradición y sabor, la típica postal de unas vacaciones perfectas, de esas que vemos en las redes sociales y que nos hacen suspirar. Pero la realidad, como suele suceder, tiene sus matices, sus recovecos, y a menudo nos sorprende con giros inesperados. Al llegar a Oporto, la majestuosidad de la Ribeira, ese conjunto de edificios de colores vibrantes que se asoman al río, el imponente puente de Don Luis I que une las dos orillas, la vibrante atmósfera de la ciudad, todo les da la bienvenida con una calidez que debería ser revitalizante. Sin embargo, la primera noche en el hotel, ahí es donde empieza a dibujarse la verdad, la cruda realidad de su viaje. Se encuentran en una habitación preciosa, con una cama invitadora, decorada con un gusto exquisito, pero en lugar de la conexión profunda y el descanso reparador
Anhelaban, la conversación se centra, casi de forma automática, en la lista de cosas que tienen pendientes al volver a casa, en las preocupaciones laborales que, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia, parecen haber viajado con ellos en el mismo avión. El agotamiento no se queda en casa, se sube al avión con nosotros, se instala en el equipaje de mano y nos acompaña a cada destino. Y es aquí, en este momento de aparente intimidad, donde la frase dormir juntos cobra un nuevo significado, un significado mucho más complejo y profundo. No es solo compartir una cama, es compartir un espacio vital que en este momento está saturado por el cansancio, por las preocupaciones, por la incapacidad de desconectar realmente. Dormir juntos pero con pensamientos dispersos, cada uno perdido en su laberinto mental. Dormir juntos pero con el cuerpo pidiendo a gritos un descanso que la mente, atrapada en la espiral de las responsabilidades, no termina de conceder. Se dan cuenta, casi con desesperación, de que no es el destino en sí mismo lo que cura el cansancio, sino la forma en que nosotros mismos lo abordamos, la disposición que tenemos para soltar las cargas y permitirnos sanar. Oporto les ofrece la oportunidad de desconectar del día a día, de romper con la rutina, pero ¿están ellos mismos desconectados de sus propias cargas, de sus propias exigencias internas? La respuesta en este momento parece ser un rotundo no. Y es fascinante observar cómo, a pesar de este estado de agotamiento que parece paralizarlos, los pequeños gestos de conexión, esos hilos invisibles que tejen la trama de una relación, surgen de forma casi instintiva. Una mano que busca la otra en la oscuridad, un contacto físico que transmite consuelo y comprensión. Un suspiro compartido, un eco de la misma fatiga que ambos sienten. Una mirada que dice te entiendo sin necesidad de palabras, un lenguaje no verbal que habla de años de complicidad y conocimiento mutuo. Porque incluso en el punto más bajo de energía, cuando las fuerzas parecen abandonarnos, el vínculo entre Kani y Deme, esa complicidad construida a lo largo del tiempo, sigue ahí, latente, esperando el momento oportuno para resurgir. El día siguiente deciden emprender una visita a una bodega tradicional. El aroma a vino envejecido, la historia que se esconde detrás de cada barrica de roble, la degustación de los diferentes caldos, todo esto podría ser un momento mágico, una experiencia sensorial que les permita evadirse. Pero, ¿qué pasa si Kani solo piensa en la montaña de correos electrónicos que le esperan en su bandeja de entrada? ¿O si Deme se preocupa por no haber comprado el souvenir perfecto para su madre, temiendo su decepción? El agotamiento tiene la terrible capacidad de robarnos la habilidad de apreciar el presente, de disfrutar de las pequeñas maravillas que nos rodean, de saborear el momento. Te convierte en un observador pasivo de tu propia vida, un espectador de tus vacaciones. La clave de esta historia, y lo que la hace tan profundamente relatable para tantos de nosotros, es precisamente esa lucha contra el propio estado de ánimo, esa batalla interna que se libra cuando la energía escasea. Kani y Deme no son personajes de ficción que se transforman mágicamente al poner un pie en suelo extranjero, como si un hechizo de vacaciones los convirtiera en personas renovadas. Son personas reales lidiando con una realidad común, con los mismos desafíos que enfrentan millones de personas en todo el mundo. Y la belleza de su viaje, su verdadero valor, radica en cómo, poco a poco, empiezan a reconocer este cansancio, no como un enemigo a vencer a la fuerza, sino como una señal, una luz de advertencia que les indica que algo no va bien. Una señal de que necesitan hacer cambios, de que necesitan reajustar prioridades, de que es hora de escucharse a sí mismos. En una de las noches, sentados en un café con vistas al Duero, mientras el reflejo de las luces de la ciudad se danza sobre el agua creando un espectáculo hipnótico, Kani, con una serenidad recién descubierta, le dice a Deme: creo que hemos venido a Oporto a dormir, pero no solo a dormir en una cama física, sino a dormir en el sentido de despertar. A darnos cuenta de que esto no puede seguir así, de que necesitamos un cambio real en nuestra forma de vivir. Y Deme asiente reconociendo la profunda verdad en sus palabras, una verdad que ha estado latente en ellos durante mucho tiempo, esperando ser verbalizada. Ahí reside la verdadera profundidad de dormir juntos en Oporto. No es sobre la perfección del viaje, sobre los lugares visitados o las fotos perfectas que se tomaron. Es sobre la imperfección del momento presente, sobre la vulnerabilidad que surge cuando nos enfrentamos a nuestro propio agotamiento, y sobre la búsqueda, a veces titánica, de un renacer. Es sobre cómo incluso cuando estamos exhaustos, física y mentalmente, el amor, la amistad, la conexión profunda con otra persona, pueden ser el ancla que nos devuelve a nosotros mismos, que nos ayuda a encontrar el camino de regreso. Piensen en cuántas veces han ido de vacaciones esperando que les cure todo,
que les libere de las presiones de la vida cotidiana, y al volver, la rutina les golpea con la misma fuerza, o incluso mayor, como si el efecto mágico del escape se hubiera disipado en el mismo momento en que aterrizaron. Es porque el problema a menudo no es externo sino interno. Es la forma en que gestionamos nuestras energías, nuestros niveles de estrés, nuestra capacidad de decir basta cuando es necesario, de poner límites sanos, de priorizar nuestro bienestar. Y así, a través de los días en Oporto, Cani y Deme comienzan a cambiar su enfoque, a reconfigurar su percepción del viaje y de sí mismos. En lugar de forzarse a disfrutar, de obligarse a cumplir con las expectativas preestablecidas, se permiten sentir el cansancio, aceptarlo como parte de su experiencia. Hablan de ello abiertamente, comparten sus miedos y sus frustraciones. Y lo más importante, se apoyan mutuamente, se convierten en un equipo en esta batalla contra el agotamiento. En lugar de culparse mutuamente o frustrarse por no estar disfrutando como esperaban, se convierten en un equipo, unidos por el mismo desafío, por el mismo anhelo de recuperación. Quizás deciden saltarse una visita programada a un museo para simplemente sentarse en un parque tranquilo y leer un libro bajo la sombra de un árbol. O tal vez eligen un paseo tranquilo por las calles empedradas de la ciudad, dejándose llevar por el ambiente en lugar de intentar ver todos los monumentos y atracciones en un solo día, en una carrera agotadora. Empiezan a priorizar el descanso real, la conexión genuina entre ellos, por encima de la lista exhaustiva de cosas que hacer que habían preparado. La calidad se impone a la cantidad. Y el dormir juntos adquiere una nueva dimensión, una riqueza que va más allá de lo físico. Ya no es solo compartir una cama, es compartir un espacio de vulnerabilidad, de honestidad radical. Es un espacio donde ambos pueden permitirse estar cansados, sin juicios, sin la presión de tener que aparentar que todo está bien, y encontrar consuelo, seguridad y comprensión en la presencia del otro. Se dan cuenta de que en medio del agotamiento más profundo, el simple hecho de estar juntos, de sentir el calor del otro a su lado, de saber que no están solos en esta lucha, es un bálsamo para el alma. El viaje a Oporto se convierte inesperadamente en un viaje introspectivo, un espejo que les devuelve una imagen más clara de sí mismos y de su relación. La ciudad, con su belleza atemporal y su aire de melancolía, actúa como un telón de fondo perfecto para el descubrimiento personal y la reafirmación de su vínculo. Aprenden que el verdadero descanso no es la ausencia de actividad, sino la presencia de paz interior, de conexión auténtica con uno mismo y con los demás, y de la comprensión profunda de que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad vital, un pilar fundamental para poder desplegar alas y volar. Al final del viaje no regresan completamente renovados, con una energía inagotable, porque la vida real les espera, con sus desafíos y sus responsabilidades inherentes. Sin embargo, regresan con algo mucho más valioso, algo que el dinero no puede comprar, una comprensión más profunda de sí mismos, de sus propios límites y necesidades, y de la fortaleza que reside en su relación. Han aprendido a reconocer su cansancio, a aceptarlo como una parte intrínseca de la vida, y a utilizarlo como un catalizador para el cambio, como un motor para reevaluar y reajustar su forma de vivir. Han aprendido a dormir juntos en un sentido mucho más profundo que el físico. Han dormido en su agotamiento, han transitado por ese desierto interior, y al hacerlo, han empezado a despertar, a encontrar la luz al final del túnel. Y esta es, en esencia, la poderosa lección que queremos transmitir hoy. Que el cansancio es una parte inevitable de la vida, especialmente en el ritmo vertiginoso de hoy en día, pero no tiene por qué definirla, no tiene por qué robarnos la alegría ni la vitalidad. Que nuestros viajes, nuestras experiencias, por más idílicas que parezcan en la postal o en las redes sociales, son también un reflejo de nuestro estado interior, de nuestras cargas emocionales y mentales. Y que al igual que Cani y Deme, todos tenemos la capacidad de transformar estas experiencias, de encontrar la luz incluso en los momentos de oscuridad, y de utilizar el apoyo mutuo, la empatía y la conexión humana como nuestra mayor fortaleza. Así que en resumen hemos hablado de cómo el cansancio puede colarse sigilosamente en nuestros viajes más esperados, de cómo el simple acto de dormir juntos en Oporto se convirtió para Cani y Deme en una poderosa metáfora de su estado emocional y de su relación, y de cómo a través de la honestidad brutal consigo mismos, la comunicación abierta y el apoyo mutuo incondicional, comenzaron a encontrar un camino, lento pero seguro, hacia el renacer y la recuperación. Espero de verdad que esta historia les haya resonado, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre sus propios viajes internos y externos. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han vivido alguna vez un viaje marcado por el cansancio? ¿Cómo lo superaron?
¿Qué estrategias les ayudaron a encontrar la luz en esos momentos de fatiga? Dejen sus comentarios aquí abajo que estamos deseando leerlos, aprender de ustedes y conversar juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten que les ha aportado algo valioso, que les ha hecho sentir comprendidos o inspirados, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que puedan beneficiarse de esta reflexión, que necesiten escuchar este mensaje de esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, reflexiones y exploraciones del alma humana. Gracias de corazón por estar ahí, por acompañarnos en este viaje, y hasta la próxima. Un abrazo enorme.